Sean todos bienvenidos a un programa más de fútbol desde mi punto de vista. Con ustedes, Al. Hoy les tengo un invitado medio especial. Mentira, bastante especial. En vista de que hemos hablado mal del Real Madrid según el invitado. Ya se imaginarán quién es. Yo le dije, bueno, ven, pon tu dato y dinos, cuéntanos un poco cómo va el Madrid. Así que con todos ustedes, Panchito. He vuelto. Después de tanto tiempo. Yes. Un saludo para todos aquí en Fútbol desde mi punto de vista. Muy contento de compartir con ustedes nuevamente aquí con mi colega Al. Así que venimos y yo vengo a dar la cara por el Real Madrid. Porque todos estos invitados nuevos que ha traído Ale a darle palo a mi equipo y ahora mal. Entonces vengo a dar la cara por el Madrid. Aquí estoy. A ver, nadie está hablando mal del Madrid. Simplemente estamos diciendo alguna verdad. Lo que pasa es que a veces a la gente le duelen las verdades. Habla. No, pero o sea, vamos y... Tú sabes bien que tu equipo no está en su mejor momento. Okay. Eso hay que aceptarlo. Eso es cierto. Vamos a hablar. Pero eso es cierto, de que el Madrid no está en su mejor momento a nivel futbolístico. Pero aún así, el último, ¿qué? El 6 veces campeón de la Premier se fue con 3 goles del Bernabéu y perdió la serie 5-1. Así que aquí tampoco es que estamos tan mal así como los fanáticos de la Premier lo quieren hacer ver. Entonces, a ver, yo no lo veo así. Yo siempre te lo he dicho. Yo lo que veo es que la Premier tiene equipos o más equipos, digamos, de un nivel más alto. No quiero menospreciar los equipos de la liga. ¿Y qué pasa? Hay más de un equipo peleando la liga. Eso. En este caso, ahora mismo solamente hay uno. Pero yo creo que no es lo mismo ir a enfrentarte una semana contra el Manchester City y luego la siguiente semana contra el Chelsea. Eso te lo compro hasta cierto punto, pero si vamos en papel y vemos de que en los últimos 10 años el mismo equipo ha ganado la liga 6 veces. O sea, yo no estoy diciendo... O sea, es que es difícil ponerse a comparar una liga contra la otra. A mí me parece nada más que en la liga de España, a ver, al final es un poco lo mismo. La liga de España la ha ganado múltiples veces. Obviemos el caso de Negreira por ahora. Eso quedó en el olvido. Eso no ha quedado en el olvido, pero eso no lo vamos a traer a colación en este momento. Para no... Están como los 110 casos, tú sabes. O sea... Bueno, así mismo también. Entonces también hay corrupción. Bueno, entonces. Pero, vamos a enfocarnos en lo que es la Champions League. Sí, por favor, vamos a regresar. Bueno, no solamente la Champions League, sino que vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido este Real Madrid y por qué nosotros en realidad hemos presenciado 2 Real Madrid durante el yo te voy a dar pie. ¿Te acuerdas que te comentaba del meme? Del meme, no sé si un meme, pero una estadística, básicamente. Sí, por eso estamos hablando de que... Te la voy a poner. Nosotros hemos visto 2 Real Madrid en lo que va de esta temporada. El Real Madrid sin el dictador y Real Madrid con el dictador. Ups. Aquí pasan cosas en vivo. Entonces, por eso es que... es más, lo llevo a mucho más atrás. El Madrid de Xabi Alonso, que se vio en el Mundial de Clubes, se veía un fútbol vistoso, se veía fluido, se veía todo el mundo trabajando. Hasta Bellingham, que Bellingham estaba jugando sin un hombro, se veía en forma. Y todo eso se cayó apenas entró el dictador. Y el primer partido con el dictador de titular 4-0 de Bacle. Pero resume. Entonces, o sea, vamos al caso. Por Aquí eso estamos hablando del señor Kylian. El dictador Mbappé. Entonces, por eso,
hablábamos de que ya en las redes sociales, principalmente en la red X, se está exhibiendo, muchos de los fanáticos hacen eco de cómo el mes de marzo, en el que el dictador no estaba disponible, el Real Madrid tenía una racha de 5 partidos sin perder. Dentro de esos 5 partidos estuvieron los 2 juegos contra el City y un juego contra el Athletic. Entonces, no puede ser que tú enfrentaste esos 5 partidos de esa manera. Y si incluimos dentro del saco también está la serie con el Benfica. Entonces, no puede ser que tú, o sea, todo el equipo sin el dictador es capaz de enfrentar eso y él regresa y todo ese trabajo se pierde. Ok, pero háblame de la táctica, o sea, porque me estabas hablando de táctica hace un rato entonces, y me interesó todo ese tema, porque lo que tú dices es que Mbappé es un muy buen jugador en plan físico y sí, él tiene atributos físicos. Kylian Mbappé tiene muchas capacidades, tanto físicas como de ejecución, o sea, la forma en que él hace los sprints, las carreras, su elasticidad a la hora de buscar el tiro a portería, su gambeta, pero, o sea, él viene de una zona de confort en la que él estuvo durante muchos años en la liga francesa. Primero estuvo en un equipo como el PSG, que ese equipo, se puede decir que él va relajado en su liga. Ese sí es un equipo que va relajado en la liga. Y aún así perdieron. Digo, con todo y que él hubo campañas donde ellos no salieron campeones, pero casi siempre la línea y la tendencia es a que ellos vayan a salir campeón. Entonces, como él no tiene esa exigencia doméstica y en Europa ellos nunca habían sido campeones hasta el año pasado, cada vez que ellos llegaban y quedaban eliminados, ellos decían, bueno, el otro año se puede. ¿Y cómo era el pregón? La casualidad quiso Entonces, que Kylian salió del PSG. La casualidad de que el señor Kylian Mbappé sale del equipo, el señor Luis Enrique es capaz de reestructurar el equipo y el equipo sale campeón. Me va a decir lo que me dijiste hace un rato de Luis Enrique. Sí, Luis Enrique yo lo detesto como persona. Mínimo es su amigo personal. Oye, eso. yo lo aborrezco como persona que es, pero como técnico, como entrenador de fútbol es muy, muy bueno. Entonces, él consiguió sacar lo mejor de ese equipo, quitó esa gente tóxico, porque el problema con Mbappé no es solamente de que él no defienda o no presione. Es que Mbappé, o sea, pero te lo dije, Mbappé juega quote unquote a lo bruto. Mbappé tiene la capacidad bruta, o sea, llámese física y de condición, de hacer grandes cosas, pero tácticamente es nulo. Mbappé se le nota demasiado de que él no es capaz de organizarse tácticamente. Y entonces ese problema táctico que él tiene repercute en todo el equipo. Ok, yo te lo comparaba con Alexis, porque con algún amigo alguna vez, Alexis Sánchez, yo alguna vez discutí que Alexis es talentosísimo. Tal vez tú dices, no, pero no ganó tanto. Es cierto, tal vez no ganó, pero tal vez no estuvo en el equipo que lo iba a llevar a ese punto. Él ganó cosas con Chile. Él ganó cosas con Chile. O sea, pero Alexis es un jugador que tampoco es muy, muy correcto a la hora de definir el punto de la táctica. Entonces, y en ese sentido yo lo estaba comparando. Entonces, volvamos a Kylian. ¿Qué pasa con él? Como te dije, como en la liga francesa él estaba, como te dije, en una zona de confort donde no había tanta exigencia. O sea, le sobraba solo con el talento. Ajá, con el talento de él era él capaz de dar la cara. Sí. Y en las instancias de la temporada donde se quedaban cortos, la cultura de ese equipo no es tan exigente que te diga,
o sea, que te haga rendir cuentas a final de temporada, sino que tú simple y sencillamente le decías, no te preocupes, la otra temporada lo intentamos y ya sale. En el Madrid eso no pasa. En el Madrid, tú año tras año, o sea, nosotros celebramos el título y ya, o sea, el mismo día que se celebra, se acaba la celebración, te dicen, bueno, ya el otro, pues, ya venimos para el siguiente. ¿Cómo te ves para la otra campaña? ¿Qué vas a traer? Entonces, no te puedes ir, ya lleva un año en blanco, ya vamos, si fracasa este año, se va a ir con otro año en blanco, sin título, y esto es inaceptable en el Madrid. Y el problema es que a él no se le ve la voluntad de mejorar. Te hacía el paralelismo de que el Real Madrid, el año o sea, el tiempo que estuvo con Cristiano, Benzema tenía esa tendencia de que en papel Cristiano Ronaldo era el extremo izquierdo y Benzema el centro delantero, pero ellos se cambiaban de posición y ocupaba uno el espacio del otro. Que eso es lo que pero era fluido, era lo que hablaba, era bien fluido, y eso era lo que desestabilizaba defensas, y eso es lo que le permitió a ellos en su momento ganar 3 Champions seguidas. Entonces, dicho esto, el año inmediatamente que se fue Cristiano, al Real Madrid como equipo le costó, porque no había nadie dentro del área que rematara los tiros. Benzema se salía del área, buscaba el balón en la banda y él quería llevar el balón con conducción, y cuando tú veías no había absolutamente nadie capaz de recibir un centro o estar en el área para hacer un remate. Entonces para ti, para resumir un poco todo este tema, porque lo hablamos hace un rato y tiene un poquito más de tela, pero no quiero que el video se alargue tanto. Para ti la solución fue cuando Solari incluyó a Vinicius en la banda. Correcto. Y entonces lo forzó a Benzema a que buscara el centro, y una vez ya esa mancuerna funcionó, Champion de nuevo, el que llegó a cosechar esa idea táctica de Solari fue Ancelotti, donde ganaron la Champions y Benzema ese año fue Balón de Oro. Entonces, sí, se llenó de títulos, se llenó de gloria, en plan, ahora es el que más goles mete, porque como que lo recolocaron en su posición, que era lo que yo te comentaba, que al parecer al Madrid no tienen un centrodelantero, digamos, natural, y están queriendo, digamos, en cierta forma forzar a Mbappé a jugar en esa posición. Y claro, el tema es que tú ves los goles y que el man marca y marca y marca y marca, porque sí marca, no es que es una producción poca, pero al final lo que pasa creo que es que desestabiliza el equipo. Sí, condiciona mucho el equipo a que él produzca, y si él no produce, entonces todo el equipo se descompensa. Entonces, ¿qué pasa? Es más, te voy a tratar de pasar unas imágenes para que la vayas colocando, donde se nota la dificultad que le crea al equipo Mbappé. Mbappé no entiende, y esto es otra cosa que también quiero incluir, de qué pasa con Mbappé, de que hombre por hombre, en la posición de extremo izquierdo, Mbappé no es mejor que Vinicius. Bueno, yo te soy honesto, a mí, tú sabes que yo no soy a ver, no quiero que se sienta como que lo odio, pero para mí... claro, cuando él llegó tú siempre decías paquetiño, así que no, dale, está bien. O sea, pero para mí Vinicius tampoco es... A ver, no digo que los que están en el Arsenal sean mejor. Lo que digo es que no es como, el gran extremo. Ok, ahora vuelvo y te digo, dime top 3 extremo izquierdo del mundo ahora mismo. O sea, que sea, dime sin mejor marketing alrededor. Ajá, bueno, no sin con marketing o sin marketing, dime quién está mejor. Bueno, como yo no tengo práctica en decir ese nombre, lo voy a poner. No, yo sé que tú me vas a decir. Yo sé cuál tú me vas a decir. Dime. El muchacho del PC. Kvaratskhelia. Bien. Sí. ¿Quién más? Yo podría decirte que bueno, Doku tal vez. Tú dirás, no está al nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? No está. Porque ya lo vimos en la serie
contra el Real Madrid. No lo está. Es incapaz. No lo es. Esa serie de Manchester City, Real Madrid demostró que Doku está atrasado años luz en comparación con Vinicius. Así que no me lo traigan más. No sé, a mí no lo está. No Vinicius lo es. No, o sea, si tú me dices a mí que yo tengo que hacer un equipo, para mí Búscame, Vinicius ya te dije, no Kvaratskhelia te lo doy. Dime otro. ¿Qué tal? El del Barça. ¿Quién? Rafinha. Ok. Y déjame buscar otro entre los semifinales. Ya. Es que ahora no recuerdo. Dos. Rafinha y Kvaratskhelia. Sí. Eso te lo doy. ¿Quién más? Es que yo sé que ¿cómo es que se llama? El de... bueno. Si tú me pones a mí a escoger, yo escojo a Luis Díaz. Antes que a Vinicius. Ok. Esa también te la puedo... O sea, más que Vinicius no, pero está al nivel. Te lo puedo dar. O sea, hay 3 jugadores en toda Europa. Esos son los que me vienen a la mente ahora. Y es más, esos son los que me vienen a la mente a mí ahora. Luis Díaz no ha ganado Champions todavía. Ok. Y es más, para mí el tema de ganar la Champions. Y es más, primera vez que Luis Díaz le gana un partido a Vinicius. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Mira, yo pienso que... Te estoy hablando con números, te estoy hablando con estadísticas, te estoy hablando con títulos, te estoy hablando con juegos, te estoy hablando con... No están al level, no lo están. Los manes que se pueden sentar con Vinicius el día de hoy son Kvaratskhelia, Lucho, esta temporada, y Rafinha. Después de ahí, más nadie. Entonces, Mbappé tampoco está en esa liga. Tengo que sentarme a mirarlo bien. Para mi manera de verlo, Mbappé es mejor en esa posición. No lo es. Que ponerlo en el medio del campo. No lo bien. es. Vamos. Entonces, pero bueno, como te dije, no quiero alargar el video tanto. Vamos a hacer algo. Por eso te diciendo. Yo nada más quiero decir una cosa. Dime. Yo quiero dar la cara. Porque yo hice los pronósticos de los repechajes. Y todo malo. Nada más pasó Turquía. Hice los pronósticos, que ahora lo van a estar viendo en pantalla, para la Champions. De hecho, yo los pronósticos los hice pensando un poco como en ganar el juego, pero además también pasar la serie. Entonces, yo di al Madrid, al Liverpool, ¿y cuál era el otro? Al Arsenal. ¿Y cuál era? Me falta uno. Ayúdame ahí. El Barça. Los 3 perdieron. El Arsenal ganó 1-0. Entonces, ya que estamos hablando no sé de nada eso, de fútbol. O sea, te voy a decir... Dame tu pronóstico. Te voy a decir... O sea, pero lo puedes explicar. Te voy a explicar. Estoy dando chance. Te voy a explicar. Mira, o sea, pero es que yo quiero que tú entiendas la diferencia. Ya dijimos que no vamos a hablar de Negreira. O sea, esto está fuera de Negreira. Vamos a hablar de eso. Entonces, qué casualidad que en un lapso de 7 días Barcelona y Atlético Madrid juegan 2 partidos y ambos partidos tienen repercusiones arbitrales totalmente diferentes una del otro. Dentro de la liga, una falta fragante que es de roja, el árbitro saca la roja, el VAR llama al árbitro para revertir la roja y queda en amarilla, y al final el Barcelona queda remontando ese juego. Y en Champions juegan falta de último hombre, que en la Liga Española solamente te la pitan si eres Real Madrid, y o quote, entre comillas, porque te la pitan como último hombre cuando no eres el último hombre, pero eso también lo dejamos para otro día. Y ahora vemos que los fanáticos del Barcelona se burlaban de los comunicados del señor Florentino y quedaron haciendo comunicados contra la UEFA, contra el Seferín. Entonces, mira, tú de verdad te estás desahogando hoy. Por eso te digo que mira la diferencia en 7 días, lo que puede pasar. Entonces, esto era una llave que
que ellos deberían haber asegurado en su estadio. Ahora van a ir a jugar en Metropolitano, donde es mucho más complicado. Ya meses atrás, un mes atrás, ellos jugaron y el Athletic ganó en su estadio 4-0 y perdió en el estadio del Barça 3-0. Ahora es al revés, ahora están 2-0 abajo y van a jugar en el estadio del Athletic. No le veo mucha esperanza. Yo tampoco, pero te voy a decir una cosa. Barcelona. Hay gente que dice que la roja no era roja porque sí, era falta, pero que este man no estaba en control del balón y por eso... Último hombre. Último hombre. Espérate, pero es que no. Puede ser último hombre, puede hacer una falta, pero. Y ahí, eso es lo que creo que ha causado la polémica. El tema de que como, creo que era Simeone, ¿no? El que llevaba la bola. Él no tenía la bola venía y de hecho se la había quedado detrás. Y claro, le hace la falta. Y que por eso es que muchos fanáticos de Barcelona dicen que no debió haber sido roja. Pero es que era como falta no debió haber sido roja, si es que, no puede ser porque eso es una... Primero que todo, es el último hombre. O sea que si la falta no se come... Eso no se penaliza. No, escucha. Eso no se penaliza. Lo que se penaliza... porque lo que se penaliza es la intención de jugar el balón. No, pero por eso. O sea, el hecho de que está... espérate, nada más, déjame terminar. El hecho de que Simeone, o sea que Cubarsí está cortando una jugada manifiesta de exactamente. Para eso, pero para eso Simeone tendría que haber tenido el balón controlado. No, para mí, si no le hace la falta, si no le hace la falta, él queda solo con el arquero. A veces lleva la bola, pero eso es una suposición. No, ahora, pero es que... para mí, escúchame, yo te voy a dar la razón, tranquilo. No, que para mí es rojo. Pide. Para mí. Pero yo te estoy diciendo lo que dicen los otros. Bueno, pero sepas, así mismo, si ya tú y yo somos conscientes, ¿para qué tú le vas a seguir dando eco a unas opiniones que no tienen base en fundamento? Estoy dando todo el argumento para que no venga uno como dijiste tú, porque yo di todo el argumento. Tú solamente escuchaste lo que quisiste escuchar. Yo dije, recuerdo con lo que Courtois, yo dije. ¿Fue Courtois? ¿Cómo? No, Donnarumma. Que yo lo que dije de Donnarumma fue: Donnarumma, cada vez que juega contra el Madrid, se le aguan los helados. Yo nunca insinué que él estaba vendido, ni que había... O sea, sí, porque lo que se dijo... Imagínate que él se va a vender... O sea, no, ponlo en contexto. Imagínate que Donnarumma se va a vender jugando él en el equipo más rico del mundo. Bueno, creo que el equipo más rico es el Newcastle, pero bueno, de todas formas. Segundo equipo no más tiene rico sentido. No tiene sentido que digamos eso, porque lo que yo estoy viendo es que no es reincidente, básicamente. Y ya no está Benzema, porque antes decíamos, no, es que Benzema le tiene la medida a los manes. No. Benzema lo hacía, es cierto. Pero es que Donnarumma, cada vez que ve el escudito del Madrid, y eso era lo que yo quería decir ese día, tú lo interpretaste como quisiste. ¡Ah, me están atacando! No, qué va. Y es lo mismo. Entonces, que estoy hablando con el Barcelona. Volviendo a los pronósticos. Queda constancia. Volviendo a los pronósticos. Madrid tiene la capacidad, pero como ya es más, hablando de capacidades, lo que yo te decía fuera de cámara es que lo que tiene que hacer Arbeloa es agarrar ese gol que hizo Mbappé y enseñárselo así mismo y decirle que ves que eres capaz de hacerlo. O sea, no es que eres incapaz, es que no te sale de la cabeza hacer eso, pero eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ocupar el espacio. No puedes esperar el balón al pie afuera del área, porque eso para ser un centro delantero es de... No puedo decir la palabra porque es funable. La palabra con R. Entonces... Es de... Repruebas como de... Sí, es de reprobado. Sí. Entonces... No estamos riendo porque lo hablamos antes fuera de cámara y él no quiere decir malas palabras en frente de cámara diciendo ¿quién eres tú? Para tienes que ocupar esos espacios. Entonces, si no lo hace, entonces lo primordial sería si no es capaz de hacerlo, lo primordial sería no contar con él. Yo te digo que yo lo devolvería a su posición. Ahora, tú me dices que prefieres poner a Vinicius ahí. El tema es que para mí el Madrid no tiene un delantero centro.
Eso es todo. Y no han sabido cómo acomodar a los jugadores que tienen para jugar con lo que tienen. Entonces, si él pone de su parte, obviamente sí pueden sacar ese resultado. Si no, lo veo mal. Entonces, él mismo ahora, él es el factor determinante si el Madrid va a pasar o no va a pasar. Pasa por los pies de Kylian Mbappé Lotín. Ahora, nos queda... O sea, espérate, entonces, vamos a ver. Tus pronósticos son Atlético y el del Madrid en asterisco. Y el Madrid en asterisco. Madrid en asterisco, porque tiene un condicionante. Eso nos vamos a dar cuenta en los primeros 10 minutos. Entonces, queda la llave de Liverpool. No, ok. Aquí también hay un asterisco porque ya vimos en la llave anterior de que fuera de casa el Liverpool se ve incapaz. Pero porque así mismo ellos fueron exhibidos el día ese que jugaron con el Galatasaray, pero ellos resolvieron la eliminatoria en su casa. Entonces, bueno, yo ese juego lo vi. Y nada más te voy a hacer un comentario breve porque quiero que me des tu pronóstico. Yo ese se lo doy al PSG, pero es que, man, Dembélé falló tantas oportunidades. Una cosa... No, y los goles, o sea, sí te entiendo, y los goles pero vaina fácil. Los goles fueron totalmente espantosos, se ve una superioridad táctica y física increíble. Entonces, Kvaratskhelia pasó, entró como 7. Permiso. Hey, tengo que poner este balón ahí adentro. Kvaratskhelia es espectacular. Fácil, o sea, demasiado fácil. Y Doué, Doué, hoy en día es todo lo que pensábamos que era Kylian Mbappé. Bueno, tiene más disciplina. Ajá. Entonces, y el último es Arsenal versus Sporting, porque juegan en casa de Arsenal. De hecho, juegan ahora en Liverpool. Eso. En un corner. Debería. No, ya nos cogieron la medida, Frank. Hace rato que yo no veo el corner de Arsenal. No, pero por eso te digo, ahí se queda corto el Sporting. Ahí en un corner, ahí sale. Mira, yo creo que el Arsenal lo va a ganar. Porque el Sporting tiene que salir atacando. Porque sí, tiene que salir atacando. Y a donde salga atacando va a haber espacio. Exacto. Eso por un lado. Pero el problema para mí está siendo, de mi punto de vista, y se trataba de ti hablando de Madrid. Pero de mi punto de vista es que el Arsenal ahí tiene varios jugadores que no están en el nivel que nos tenían acostumbrados. Por ejemplo, sacan a uno. Madueque lo meten y lo mismo, es como que han bajado, yo no sé si sienten mucha presión, como tú dices, bottle it o lo que sea. Bien. ¡La botella! Yo lo que veo es que el Arsenal debería ganar ese juego, sí. Pero... Y lo que te iba a decir del tema de los corners es que, a ver, yo juego defensa. Set Piece Football Club. ¿Sabe? A mí eso no me molesta porque la gente se molesta por eso. Eso es un recurso más cuando los otros equipos hacen... ¿Cómo le metió el gol a el Barcelona cuando el Liverpool los eliminó? Fue un corner. No, donde está se bien, avivaron todo. Pero una cosa... ¿Sabes? Y la gente se pone en un plan de que meten goles de corner. Está prohibido. No, tanto está prohibido, pero las llaves de lucha libre tampoco, o sea... Yo no las había dicho. Bueno, el tema es que yo lo que quería decir era que para evitar estos goles de córner, lo que tú tienes como defensa del otro equipo es marca personal. Yo no podía entender cómo por casi 7 meses al Arsenal lo seguían marcando en zona y los manes se movían libremente por ahí. Entonces, espérate, nos van a seguir marcando en zona, perfecto. Y se movían para allá, para acá, movían la zona y abrían siempre el espacio para que Gabriel Magalhães metiera el campo. Gabriel Magalhães. Sí. Big Gaby, como le dicen en Inglaterra. Bueno, no se trataba de esto, pero ya nos alargamos aquí. Ya tengo media hora grabando. Así que, ¿tienes algo más que decir, Panchito? Solamente, muy contento nuevamente de compartir contigo. Espero poder volver y ser recurrente como antes. Así que, pídame, por favor. Los extraño. Sí, comenten aquí abajo
¿Cómo es que tengo que decir? Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Ya. No hay más nada. Suscríbanse si les gustó el contenido. Ey, estoy pensando ahora que estamos aquí, empezar con unas trivias mundialistas. Poner una trivia al final del partido. Al final del show. Poner una trivia y contestarla en la próxima. Sí. Es más, vengo Bueno. aquí en primicia, vengo con un jingle para la selección. Así que espérenlo pronto. Ya lo tengo, así que voy a estar grabándolo pronto. Le voy a dar una maqueta porque la escucho como se está haciendo por mientras, pero viene el jingle de la selección, así que Ey, manda algo, tú no vas a venir aquí que ven bien el jingle, por lo menos manda ahí la primera línea. va. No, pero espérate, vamos para la próxima. Hay que ponerle el ritmo, ¿qué? Hay que dejarlos picados, pero viene el jingle de Una la línea. A mí me está dejando picado. selección. Sí, claro que una sí. línea. Así que nos vemos, mi gente. Ya eres lo peor. Dale, chao, nos vemos. Bye.